El domingo anterior estuvimos hablando del regreso de Saturno en Piscis. Saturno en Piscis realmente entró en marzo del 2023, por primera vez en 29 años. Avanzó 3 años prácticamente, 2 años y medio, y entró a Aries el pasado 25 de mayo del 2025. Pero mañana, 1 de septiembre, se devuelve unos graditos a Piscis, se devuelve hasta el grado 26. Y esos últimos grados, así como cuando entró le hacemos tanto espectáculo de que entró un planeta, pues esos últimos grados también son dignos de todo el espectáculo de poder hacer un discernimiento, una síntesis, mirar la cosecha, dar cuenta de ello. Y acá es muy importante esto porque como está en el grado entre Piscis y Aries, la grieta cósmica, los inicios, los arranques, todo esto tiene un objetivo y tiene una finalidad y es arrancar de mejor manera el proceso y el proyecto de 29 años, que viene a ser Saturno ya en un nuevo ciclo. Pues esto hicimos generalidades el domingo pasado y hoy vamos a singularizarlo un poco más, hablando de cada signo por cada casa. Pues querido Javier, qué rico estas mañanas domingueras contigo. Bienvenido. Total, total, Juan. Muchas gracias también a toda la audiencia. También una delicia compartir contigo los domingos y hablando de este tema tan importante, tan maravilloso que vamos a tener y qué rico poderlo hacer signo a signo para todos. Yo creo que hoy es un programa donde no nos podemos dormir y sí se necesita papel y lápiz para saber dónde vamos a hacer la tarea y ya más específico, de pronto tener una guía más desde un punto que veo que también la gente lo ha pedido. Bueno, pero está Saturno así, esa es como la generalidad, pero en mi signo, ¿cómo sería? O tener un referente de si soy ascendente en Géminis, a dónde debería de pronto poner más atención. Y yo creo que con Saturno es tan estructural y tan fijo que sí vale la pena ser muy acertados en mirar la carta para dar un punto de referencia más exacto. Igual también contarle a la gente, ¿no, Juan? Que va a ser como 5 meses y medio más o menos, de aquí hasta, de cara hasta que vuelva a entrar nuevamente al signo de Aries. Pues Hasta genial, Juan, yo aquí feliz para empezar. el 14 de febrero del 2026 es cuando vuelvo a entrar de nuevo a Aries, es decir, para San Valentín, algo así como tu regalito saturnino. Regalito saturnino en San Valentín. Pero lo que más me gusta de esta retorno a Piscis, Javier, es que es como cuando queremos hacer parte de un show, ¿no? No sé, sabemos que en el 2026 va a haber un eclipse solar que se va a ver en la península ibérica, por ejemplo. Y yo te digo, Javier, yo estoy ahorrando para meterme en ese avión, meterme las 12 horas de viaje y llegar allá. Sí, pues esto fue lo que hizo Saturno, prácticamente. Entró en Aries y dice, momentico que ustedes van a hacer ahí un eclipse que es fundamental para los cierres, es fundamental para algo que estamos haciendo totalmente transparente, porque lo hacemos por hábito, y yo quiero participar de ese eclipse. Y entonces se devuelve. Entra a devolverse ahorita el 1 de septiembre y para el 7 de septiembre pues ya está, que es el eclipse de luna, y para el 21 de septiembre, que es el eclipse de sol, va a estar ahí asistiéndolo, poniendo sus pautas. Entonces, son temas que a mí me parece que en la danza cósmica son preciosos. Es como cuando tú ves un baile, no sé, un tango, y tú dices, mira este paso que acaba de hacer ahí, mira esa sensualidad o ese erotismo, ¿sí? Esto es lo que yo creo que está pasando con Saturno. En sus movimientos lentos, con esta devolución está gestando algo que a nivel humano es muy interesante porque nos permite ver la vida realista, práctica, concreta, eficiente y dar pasos significativos. Los pasos, a ver, los cambios no es que se hagan de un día para otro, ni mucho menos, ni más faltaba. Es Eso claro. como humanos es imposible. Pero pequeños actos hacen la diferencia. ¿Sí? Y eso es lo que muestra Saturno. Pequeños grados, devolviéndose a la grieta cósmica. Tú decías la vez pasada, Juan, que se devuelve y va a estar tocando a partir de mañana, 1 de septiembre, y va a estar tocando grado 29, de que es el último, en este caso de Piscis, 28, y creo que decía se devuelve hasta, Hasta el si no estamos mal, 26. hasta el 25, 26. 26, sí.
26 en esos 4, 5 grados. Todo este recorrido y ese zigzag de devolverse y claramente se devuelve del 29 al 25 y va a tener un punto donde se pone estacionario y empieza directo. O sea que vamos a tener un Saturno directo a futuro, en más o menos el grado 25, grado 26, y en esa línea de tiempo que empieza a avanzar y que vamos a tenerlo como más directo, ahí es donde también nos hace el tema de lo que tú decías, empieza a premiar más, de manera más directa, empieza a premiar lo que se ha venido haciendo, o empieza como a buscar un premio y decir, bueno, ya hemos hecho algún trabajo y podemos empezar a ver más claros los cimientos, o sea que tampoco es un tema de temerle. Yo creo que a mí me encantaría dar como este mensaje de que no es tanto temer al tránsito, sino que con Saturno es muy obvio de tomarlo como referencia, de tomarlo al frente y disciplinarnos. Claramente llevar ese punto de disciplina más allá de lo que puede llegar a exigir, ¿no? Mm, sí, sí, qué buen contexto el que estás dando, Javier. Em, Saquémonos de la idea de catastrofismos, ¿m? Y de benéficos y maléficos y todo esto. Miremos que Saturno y su influencia no es un planeta que esté con hilos invisibles manipulando una situación. Todo lo contrario, es un símbolo de un calendario, de un tiempo que está diciendo, madura, sea adulto, eh, entra en un nuevo esquema. Y esto en las diferentes edades. Fíjate, Javier, cómo cuando somos niños, es que yo me acuerdo a mi hijo no sé, de 3 años y me decía, papá, yo ya soy de los medianos. O sea, yo sé que no soy grande, pero yo ya soy de los medianos, decía él. Sí. Y después me decía, ya soy de los grandes, cuando fue creciendo un poquito más, ¿sí? Y fíjate, ese sueño, en esa ilusión e inocencia del niño de estar soñando cuando sea más grande, cuando sea como mi primo, cuando sea adolescente, ¿sí? Y en la adolescencia también posteriormente soñamos y decimos, bueno, cuando tenga familia, cuando tenga mi casa, cuando tenga mis hijos o cuando tenga, ¿sí? Y ahí posteriormente soñamos, ¿no? Pero llega un momento donde se nos olvida soñar cuando ya tenemos todo, cuando vamos a entrar en la edad del júbilo, cuando vamos a entrar en otra etapa, es como si no pudiéramos soñar y tan rico que mis hijos se van a ir de la casa un día. Sí. O como si no pudiéramos soñar como, qué delicia tener un dinerito ahorrado o algo para viajar y conocer ciertas partes del mundo, o estudiar ciertas cosas, o darme estos gustos, o volverme un catador de, no sé, de café, de vino, de algo, y tener la paciencia, el tiempo y otra etapa de vida para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso para mí tiene mucho que ver con Saturno, ¿sabes? Porque es el guardián del umbral, el que abre las puertas también al mundo mistérico, por un lado, porque Saturno es el último planeta visible, ¿sí? Y por otro lado, el que dice, esta etapa se cumplió, ¿sí? Entonces, que pase de Piscis a Aries y en ese, es como el momento de, ¿qué tal si soñamos con una nueva etapa? ¿Qué tal si volvemos a decir, ya soy de los medianos? ¿Sí? ¿Qué tal si empezamos a vernos entrando y a soñar y a visualizar de muchas formas? Yo sé que la vida tiene sus propios planes, ¿sí? Pero no está de más también poner nuestro granito de arena, poner nuestra sustancia, por dónde van nuestros gustos. Y yo creo que eso es Saturno, es la definición. Defino quién soy, defino qué quiero, defino para dónde voy. Entonces, en lugar de ser un tránsito catastrofista, qué bonito poderlo ver más bien como una época para devolvernos en los sueños, en las visiones, y decir, no he soñado durante estos 3 años por miedo a la adultez, a que me desilusionen, a que se acaben las cosas, pero me va a permitir estos 4 meses para que cuando llegue San Valentín, el 14, y entre ya en Aries, tenga más claridad de hacia dónde voy, hacia dónde dirijo mi barco. Por lo menos en ese mínimo porcentaje que como humanos podemos entregar. Pero eso nos puede dar una calidad de vida, de sentir por lo menos que, que estoy soñando con mi futuro, que lo veo venir, que trabajo en pro de ello, bien sea ahorrando, bien sea cultivando una relación.
bien sea dando esperanza y apoyo a mis seres queridos alrededor. Eso es cultivar con Saturno, ¿sí? Y no cultivar con Saturno es, ay, me pasó esto, pero eso es mala suerte. Y yo ni sé por qué, de dónde viene ni para dónde va esto, ¿sí? Y siempre como achacándole a la mala suerte y a los otros el barco de mi vida, ¿no? Entonces, este es un momento muy bonito porque nos puede permitir saber que tenemos un timón en ese barco y que a veces las mareas sí nos van llevando por otros rumbos, pero a veces podemos controlar ese timón. ¿Mm? Mira que esta parte que tú mencionas ayer, justo hablaba con dos amigas, estaba hablando y ellas me preguntaban, hablábamos acerca de Saturno, y me preguntaban, Javier, ¿y cuál es como el ritual? ¿O cuál sería como el mise en place? ¿Qué podríamos hacer para este tema de Saturno? ¿Cómo sería de pronto bañarnos con qué, usar qué piedra? ¿Qué sería como lo ideal con el tema de Saturno ahora, ¿no? ¿Cuál sería como el más afín? Y me quedo pensando y digo, no hay ritual. No hay porque Saturno es anti. Saturno es anti, póngase el cuarzo que quiera. Báñese con las siete hierbas, báñese con la hierba que quiera. Entonces me miraban como un poco extrañadas y me miraba y decía, ¿cómo así que no? Saturno es anti eso. Yo creo que si hay un planeta que es enemigo de eso, es Saturno. De pronto si hay un ritual que le encanta a Saturno, que es cómo te vas a disciplinar, cómo te vas a exigir. Ese es el ritual que sí le encanta a Saturno. Como que no espere hasta que las cosas le sucedan, hasta a sentir, como decimos, siento ya la caída, siento la yugular encima, siento la osa y ya encima. No espere a que llegue ese momento, sino cómo te va. Entonces se quedan mirándome y empezamos a hablar del tema. Y yo citaba estos puntos. El mejor es cómo me adelanto al tiempo y cómo me exijo. Sé que me cuesta esto, ¿cómo me lo voy a exigir? Me cuesta levantarme temprano por X o Y, ¿cómo empiezo a exigirme yo mismo? Eso sí es el mejor ritual de Saturno porque no es que nadie me lo exija o nadie me lo pida, te tienes que levantar a esta hora, sino soy yo mismo luchando contra mi propia incomodidad de 50-50. 50 me dice, en el caso hipotético, ¿no? Dando un ejemplo de levantarse, que hay gente que le cuesta mucho trabajo eso, por ejemplo, pero puede ser, no sé, la responsabilidad, puede ser educar, puede ser aprender, puede ser leer un libro. Ay, no, yo no soy de las que leo. Y ese es el ritual de Saturno. Bueno, ¿y cómo está que me voy a poner y me comprometo conmigo misma a leerme este libro? Y todas las noches voy a leer así sean 3 hojas. Ay, pero qué pereza, pero venga, abro el libro, venga. Ese es el ritual que le gusta a Saturno. Ese quizás es el momento donde Saturno premia y dice, eso te va a servir, esa parte de exigencia. Entonces, quise traer como ese comentario, esa colación a decir, ahora es el momento de empezar a hacer nuestro ritual y cómo nos vamos a exigir con aquello que es incómodo, con aquello porque Mercurio, Venus, el Sol, el resto, pues los vamos llevando, pero con Mercurio se vuelve como incómoda esta parte, ¿no? Entonces, y como es incómodo y nadie me lo pide y nadie me lo exige, pues yo no lo toco. Yo no lo hago y lo dejo así y está agradable porque nadie va a venir a decirme, hey, mira que tú no estás haciendo esto. Entonces, cuando entramos a ser nuestro propio maestro, nuestro propio alumno, ahí es donde surge esa sinergia de Saturno ahora. Y yo creo que estos 5 meses es lo que nos va a estar mostrando en algún lugar de la carta para cada uno. Y eso que estás diciendo, mira, uno de los grandes problemas con Saturno es que queremos hacer cosas súper guau, ya, que se vean. No, lo que decías del libro, una hoja, es más, media hoja. Sí, fíjate, ¿no? No, es que yo no puedo hacer ejercicio, no sé qué. Bueno, listo, haz una sentadilla, una. Y te aseguro que tú empiezas y haces una y dices, ay, pues ya estoy acá, hago tres, o hago cinco, o hago siete. Ya que Sí, pero son los cambios atómicos, no son los grandes cambios. eh, Porque también démonos cuenta cómo se mueve Saturno. Saturno en este momento va a retrogradar. En 6 meses va a estar moviéndose 4 grados para adelante y para atrás. ¿Sí? 4 grados de 360 grados.
Sí, o sea, es muy lento, sí, es lento. Y eso es precisamente la diferencia. Entonces, bueno, voy a poner pantalla, querido Javier, para que se nos Ok. desordena ahí la... Bien, ¿cómo vas, Javier? Ya, A ver. yo ya organicé aquí mi pantalla. Esto que vemos en pantalla es el radix del reingreso de Saturno en Piscis. Acá lo podemos ver en grado 2959. El 1 de septiembre del 2025 en hora universal a las 8:08 hora universal. De esta entrada para empezar a ver un poco la singularización del evento, me parece muy curioso que en hora universal, en hora Greenwich, que son las 8:08 de la mañana, pues aparece un Marte en toda el ascendente, ¿no? Que en Marte en Libra, en procesos de reactivación que ya hemos visto en varios programas de cómo ese Marte está reactivando unos eclipses de octubre y demás, lo cual me parece muy interesante porque puede dar voluntad, capacidad, y a eso quiero sumarle que justo cuando Saturno entra en Pisces, pues tenemos a una luna en Sagitario, lo cual es muy posible que esto que estamos hablando de pequeños cambios atómicos, de pequeñas situaciones, tengan un sentido y una trascendencia muy importante en nuestra vida. Si nos damos el permiso de tan solo intentarlo, así como dice Javier, el ritual para Saturno entrando a Pisces son esos pequeños actos que no son tan visibles, tan plausibles, pero que están generando un hábito, que pueden llegar a generar una rutina y que pueden generar una diferencia y un cambio. Para mí, querido Javier, lo que me parece que podemos trabajar por cada una de las casas o para cada uno de los signos del zodiaco, yo resumo este evento de Saturno en Pisces en pasar de vivir un como sí a como es. ¿M? Pasar de estar sosteniendo cosas absurdas e insostenibles por tratar de mantener una visión, un ideal, un sueño de vida absurdo además, que ya caducó y que Saturno en esta retrogradación dice, ¿de verdad vas a seguir invirtiendo tu tiempo, tus recursos, tu vida, tu forma de ser en un como si todavía existiera eso? ¿O ya te vas a dar cuenta que definitivamente esa temporada ya se cerró? Ya fue la temporada del enamoramiento, ya fue la temporada de ser padres de bebés, ya fue la temporada de ser hijos, ya fue la temporada de cualquier cosa que me dio identidad y que ya caducó hace rato y que sigues tratando de que esté vigente como si fuera ayer y el tiempo ya pasó. Entonces es momento de actuar como es, no como sí, sino como es, cómo son las cosas hoy. Y tal vez esto, a medida que vamos mirando por las distintas casas, podemos ver en qué ámbito de expresión se está rompiendo y se está rasgando ese velo de la ilusión y la fantasía de sostener cosas que ya no están y más bien de ver lo que sí hay. No sé si estás de acuerdo en esa interpretación o si quieras sumarle otras claves a cada una de las casas. Sí, lo que pasa en esta, estoy de acuerdo, Juan, en lo que tú mencionas de, de es un periodo también de reevaluar, de mirarlo, como mencionábamos hace 8 días, y también es importante con Saturno, en este punto, Juan, para agregar, dejar un poco el fatalismo que pueda llegar a dar, porque también es una sensación de, no, yo no he hecho nada, pasó nada aquí, yo no he hecho nada, eso es mejor acabar todo y cerrar porque yo no sirvo, yo nada, esto ya no sirve, esto ya, llámese en la relación, llámese en el trabajo, en algo que estemos viviendo, también da, porque Saturno ahí es supremamente exigente, supremamente cortante, en los 360 grados, en ese punto donde está, y como está en conjunción con Neptuno, es un punto también donde me pierdo, es ese punto cero donde todo se pierde y como que no hay nada tangible.
Entonces da la sensación de ser fatalista y de tomar decisiones quizás muy radicales sin ver tampoco las caídas anteriores y cómo nos hemos caído, pero también hay que ver cómo nos hemos levantado. Esto es clave, cómo nos hemos caído y cómo nos hemos levantado, porque si no llegamos al punto de decir, hemos perdido el tiempo, no ha hecho nada, y me pierdo en vez de construir y en vez de forjar y en vez de una expresión de mando todo para el carajo, ¿no? Mando todo ya para afuera. Como el ejemplo que dábamos de la mesa, ¿sí? Entonces el señor del restaurante pues tiene dos opciones. Cerrar el restaurante porque a la mesa le falta una pata, entonces esto no sirve para nada, cerremos esta cocina, esto no sirve, y me voy al extremo, Saturno conjunción Neptuno en el grado cero, donde me pierdo en ese limbo universal que digo, lo que hice fue perder el tiempo yo con esto. O revalúo y digo, no, espere un momentico, pues sí, falta una pata, pero no vamos a cerrar todo, no vamos a meternos a la cocina que está funcionando bien cuando hay otras cosas, o sea, revaluemos, rescatemos y a ver, venga, movemos esto y atendamos la necesidad, lo urgente, la prioridad. Quizás ahí Saturno es donde nos dice priorice también en el proceso para que no se vea el desgaste de que siempre me falta, que eso también lo vemos en consulta, pero ¿cuándo va a parar esto? O sea, llevo constelando, llevo haciendo esto, llevo haciendo lo otro, nada, la relación no mejora, con mi mamá ni te cuento, ni te digo, y además me siento así, o sea, ¿cuándo? Y cuando tú ves, la persona ha venido haciendo todo un proceso, moviendo toda una cantidad de cosas, que eso es lo que da Saturno, la sensación de que entre más hago y entre más procesos y entre más asumo responsabilidad en mi vida, la expresión de no joda, pero ¿cuándo va a parar esto? Que, o sea, no, ya. Es ese punto de decir como que me pierdo, hay que también es importante valorar lo que sí está funcionando. Y para eso es muy sano cómo me he caído y cómo me he levantado, porque si me caí me tuve que haber levantado. ¿Cómo me levanté? Para contrarrestar. Yo creo que desde ahí ya también podemos despegar en eso. Mm, qué bonito esto que estás mencionando. Y tengamos en cuenta que si estamos vivos aquí y ahora, si somos adultos y estamos atendiendo este video, nos hemos caído desde la primera caída de pasar de ser seres espirituales a ser mamíferos primates. Sí. De ahí, cada una de las fiebres, cada una de las enfermedades y virus que tuvimos de niños, cada una de las necesidades que fueron cubiertas, bien o mal, no importa, pero el hecho de que estemos aquí vivos, hay un logro, que son esas caídas que tú mencionas, Javier, que yo creo que a veces decimos, pero ¿cuál logro? ¿Cuál logro? Si yo lo que he tenido todo es una cantidad de decepciones, de tristezas, de no sé qué, ¿sí? Y sigo empeñado en ver que mi historia es la historia del victimismo total y del drama de la vida. Y seguramente sí, y no lo quiero invalidar en ningún momento, seguramente sí, pero también el solo hecho de que estés con vida muestra que ha habido alguien que tú de pronto no lo has visto, invisibilizado totalmente, que te ha cuidado y que has hecho de algún tipo de vínculo y algún tipo de apego, o si no, no estarías vivo. Los seres humanos morimos a las pocas horas si no hay nadie que nos cuide, ¿sí? Entonces, de la misma forma, cada uno de los eventos pasados que han sucedido, trágicos o no trágicos, pero con un cierto grado de complejidad, lo único que han hecho es un rito de iniciación para que tú entres en otras dinámicas de vida. Si sigues sufriendo por la vida, por todo eso que ha pasado, tal vez es necesario en este momento empezar a cambiar de foco, de mirada, de ángulo, porque tal vez no estás evaluando la vida de la forma que se requiere, sino desde un punto de vista de mucho sufrimiento. Y el sufrimiento no depende de lo exterior, ni de las causas, ni de los victimarios, ni nada de esto. Depende de cómo veas la vida. El dolor sí está, seguramente en muchos casos, pero tú tienes la capacidad de verlo desde otro ángulo. Eso sin duda es Saturno. Bueno, Javier, entonces, ¿qué te parece si arrancamos por Aries? A ver, vámonos. Vámonos con Aries, ¿cómo está? Muy bien. Entonces acá tenemos, voy a adelantar un día para que quede en el grado 29. Ujú. Listo. Qué tareita, ¿no, Juan? Mm.
¿Qué tarea para los Aries? Este es un tema bien interesante. Yo creo que Aries es de ascendentes. Cabe aclarar que esto aplica para ascendentes, personas que tengan también la luna en Aries o de signo solar Aries. Vale la pena resaltar lo que es la misma información. Tomándolo desde el punto de vista zodiacal y colocándolo en ese 0 grado, pues está ahí. Eh, la punta Saturno ya la mostró. Digamos que la punta de la lanza ya está. La señal ya la dio estos meses de cara de lo que fue este año, lo que ha venido de enero hasta agosto, estos 8 meses, Saturno ya ha mostrado. Entonces, sí es muy importante para las personas de Aries, un Saturno retrogradando en el inconsciente cuando ya me mostró 8 meses algo, no hay que irme muy lejos, sino revisa cómo ha sido los últimos 6 meses, cómo ha sido este trasegar del 2025 y ahí tienes las pautas de qué es lo que se necesita ajustar. ¿Qué es lo que necesito colocar a andamiaje? ¿Dónde es donde necesito embarillar? ¿Sí? Este proceso de embarillado para que se sostenga, lo que veas gelatinoso, lo que veas que, es, que no se ha disuelto, que no tiene como un norte. Y esto sí pide, yo creo que para Aries más severo porque Saturno ya preparó lo que va a ser la artillería de los próximos 2 años y medio que estará Saturno en el signo haciendo ese debut de iniciar. Claramente también van a sentir mucha autoexigencia. Esto es típico también de que se perciba y como que siento que tengo que hacer mucho ahora. Desde la astrología se toma la posición de Saturno en Aries como algo que no es tan favorable y justamente porque se generan dos contrastes. Saturno es quizás el que va lento, despacio y llega al signo. Aries, que es todo lo contrario, el que quiere resolver todo ya y tenerlo todo ya. Y si tú me estás pidiendo cuentas de algo, pues te las voy a dar ya, sin revisar, sin mirar, sin meticular. Yo creo que acá es un punto interesante para Aries de empezar a analizar lo que le hace falta de cara a futuro. Digamos que con Saturno hay que verlo en el tiempo, no tanto que no está funcionando de hoy para hoy, sino realmente en relaciones, realmente en estructuras. Un tema relaciones, porque al frente tienes el debate con la casa 7 en Libra, pero de otra punta, eh, ¿qué es lo que estoy haciendo con mi vida, con mi tiempo? ¿Realmente esto me va a llevar a donde quiero llegar? ¿Realmente voy a poder tener, esto va a ser sostenible en más adelante o debo cambiar algo? ¿Qué es lo que debo reestructurar? Saturno no se caracteriza tanto en Aries por tener algo nuevo, por hacer algo nuevo, sino más bien qué es lo que se ha venido haciendo. Entonces, recordar mucho que es muy austero también, ¿no? En Aries es quizás la austeridad de no necesitas inventarte muchas grandes cosas porque no es Urano que viene a inventar algo nuevo, a sacar o a exigir una creatividad nueva, sino por el contrario, ve revisando en qué vienes. O sea, es como ese, sí hay que decirlo, es el signo que más lo va a sentir. Desde mi punto de vista, mucha más exigencia. Mm. Sí, Javier, lo que pasa además es que, pues, Aries del 25 de mayo del 2025 sintió el peso del tiempo, sintió y vio que hay cosas que cambiaron, se dejaron de ser lo que eran, se agotaron e iniciaron en otro proceso. Entonces, Aries está movilizado en este momento para tomar acción y aprender a responder frente a unos nuevos retos, con una entrada a un nuevo ciclo en donde el tiempo cuenta mucho, muchísimo, en donde las partes que componían mi vida sufrieron una transformación y es como si desde el 25 de mayo me hubiera dado cuenta, lo veo, ¿sí? Y ahora que se devuelve es como si me dieron pausa de pronto, como, ah, no, pero esto aguanta, esto aguanta todo ratico. Sí. Y entonces me hago el que ya no es conmigo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta devolución a Saturno en Pisces? Eh, reforzar ese proceso de cambio desde lo que siento, desde la imagen y el cuento que me estoy contando. Observemos cómo Pisces, la parte Pisces en nuestra vida, es el mito o el cuento que nos contamos consciente o inconscientemente. A veces somos más presa de los mandatos culturales, sociales y familiares y no nos damos cuenta que somos juguetes de ese cuento.
que nos echaron a nivel social, cultural. Y entonces Saturno viene allí a retrocederse a Pisces para desenmascarar ese cuento. ¿Quién dijo que yo tenía que, para ser una persona feliz y honesta, tener la familia, el perro, el gato, los hijos, la parejita, los no sé qué? Sí. ¿Quién dijo esos mandatos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde acá estoy viviendo un cuento que ni siquiera es el mío? ¿Sí? Y viene a ser como esa recapitulación para soltarse un poco de esos mandatos y de esas visiones que no son propias, y más bien cuestionar, ¿y cuál es mi visión? ¿Y hacia dónde es que quiero realmente construir? O sea, para Aries es un momento muy interesante, sobre todo porque pues ahí va a hacerse un eclipse con algo de orbe, todo, pues es el primero solar que se va a hacer aquí en este grado. Entonces es como si Aries tuviera la visión de lo que está pasando allá. Se rompió una continuidad, se ve que ya entramos en otra etapa y cómo actúo consecuentemente en ello. Sí, ese es un punto de mucha, y mucha exigencia también de quién soy, ¿no? Como en ese punto de Aries de que, quién soy para mí, qué soy, como ese punto de qué voy a hacer, cuál de estas máscaras y cuál de estos roles me estoy identificando y qué hay de esencia. Es una crisis también de identidad, pero necesaria para llegar al punto de decirme mis propias verdades. Digamos que ahí con Saturno en Aries, muchas veces no es que alguien me las diga, sino que se llega a ese punto profundo de que yo mismo me las digo. Saturno desde los huesos, desde las entrañas, yo mismo empiezo a decírmelas, y eso pesa muchas veces más que cuando te las dicen de afuera, porque cuando te las dicen de afuera te defiendes, ¿sí? ¿Y tú por qué dices esto? ¿Y tú por qué tal cosa? Y no te creo, o lo que sea. Pero cuando es en el silencio de mi eco que está, pues no me puedo esconder, sino que reflexiono acerca de esto y las asumo, y pesa, tiene un peso de mucha madurez. Quizás es un punto de mucho crecimiento que va a tener Aries, que no se le va a ver ahora. Ahora puede verse muy, puede llegar a verse incluso muy infante, muy llorón al principio, de decir, ¿y por qué me está pasando esto? Y con el tiempo ya asumirlo. Bueno, Javier, ¿te parece, qué opinas de Saturno regresando a Pisces para Tauro? Es decir, como si estuviera regresando a casa 11. Saturno, casa 11 para Tauro. Bueno, a Tauro ya le queda más fácil. Digamos que de Aries tiene el arsenal de Neptuno y Quirón, y bueno, Aries era otra cosa, pero Tauro ya le queda más manejable, ya como que es una zona donde se anula un poquito lo de la 12, que es inconsciente, y ya pide más detalle de futuro. Yo creo que Tauro necesita mirar mucho con estos Saturnos 5 meses de cara al futuro, cómo lo estoy haciendo y cómo puedo mejorar e incorporar cosas nuevas a futuro. La casa 11 llega a pedirle, mira y observa, analiza si lo que estamos haciendo hoy o lo que has venido haciendo estos meses son funcionables y sostenibles como te ves en el futuro. Casa 11 más allá, en los temas también de grupos, en los temas que puedas llegar a tener algo diferente. Sobre todo si la pretensión es que esto tenga un sentido, por ejemplo, de valor, porque Tauro casi siempre se va a conectar mucho con los valores, con el papel moneda, y Saturno de una manera está preparando todo eso que va a hacer en sentido de 2 años y medio cuando llegue Saturno en Tauro. Entonces, como que se necesita hacer ajustes típicos de la casa 11 de la independencia, de mirar eso de futuro, si alcanzamos a llegar, o será que en estos 2 años y medio este barco se hunde con Saturno en Aries, y cuando Saturno llegue a Tauro no lo vamos a ver y no vamos a saber qué hacer. Es muy normal, y como ya Urano limpió, como que limpió la casa, como que ya Urano hizo una barrida y ya trabaja más de la casa 2, siento mucho que Saturno está mirando es, ¿qué estás haciendo hoy para poder tener algo a futuro? La casa 11 es muy exigente hacia los planes, muchísimo más allá de lo que pueda estar haciendo. Y finalmente de allá viene, ¿no? Allá ha estado los últimos 2 años Saturno en la casa 11, ha venido dando pautas de, digamos que esto tampoco es muy nuevo para Tauro, sino es más bien como dar los últimos toques, como las últimas revisiones de qué no está siendo tan funcional.
Mm, sí. Para mí lo que muestra es el aterrizaje de los sueños, el aterrizaje de la planeación y la previsión estratégica que puede llegar a tener a futuro. Con Piscis en la 11 normalmente la previsión es muy crear en la nube, ¿sabes? Y Saturno ha venido diciendo como aterriza, mira la realidad, mira los límites, mira tus capacidades. ¿Por qué te empeñas en planes que sabes de entrada que no tienes ni la menor posibilidad para realizarlos? ¿Será que es una forma de infantilizarte para encontrar el padre o la madre que puedan llegar a redimir esos sueños y seguir tú siendo un niño? Entonces un Saturno en 11 lo que está diciendo es planea, pero planea cosas que tú puedas ejecutar con tus capacidades, ¿sí? ¿De qué sirve estar soñando en grande y mirando en grande cuando en realidad lo único que haces es infantilizarte? Más bien, soñemos en cosas que con nuestros recursos podemos construir, ¿sí? Entonces esto es como, este Saturno está diciendo, revisa esos sueños, revisa esa previsión, mira la viabilidad y hazte responsable de eso. Es decir, manos a la obra, ¿sí? Porque o si no, como bien dice Javier, en 2 años y medio, cuando Saturno entre en tu signo, te vas a sentir entonces no hice nada. ¿Sí? Eh, y viene La crudo después. desolación. Mm. Sí, 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 la desolación total. Además que 2 años y medio Saturno en Tauro es como la caja registradora. Llega a poner cheques, no llega a dar ni a quitar, sino en justas proporciones. Es ese que dice, no, yo no vengo ni a darle de más ni a darle de menos, sino que has venido haciendo y ahí ajustamos cuentas en todo sentido, ¿no? A Saturno le encanta cobrar mucho con el cuerpo. Salud, lo que nosotros comúnmente llamamos la posibilidad de movimiento, de hacer. Muy bien, Javier, pues entonces entremos para Géminis o si este retorno de Saturno hace en tu casa 10. Saturno casa 10 para los Géminis. Enhorabuena, un ancla con ese Urano que está por allá en la estratosfera, pues qué bueno que llegue el ancla en la casa 10. Es una posición, Saturno en la 10 eh, logra mostrar muy fácil las cosas, ¿no? Saturno en la 10 logra decir muy concreto, muy efectivo y no es algo difícil de encontrar, ay, ¿dónde será? La casa 10 de por sí tiene una característica y es mostrarse, ser visible, decir aquí está, evidencia. También hay que mirar mucho el tema de hasta dónde he crecido, hasta dónde puedo crecer y hasta dónde tampoco me ha costado, hasta dónde me ha costado hacer este proceso de crecer en Casa 10, en todas las líneas, ¿no? Es una casa que tiene que ver con la autoridad, que tiene que ver también con la parte de papá, muchas situaciones en relación de la casa 4 que hace ese enfrentamiento. Y como ahora hay tanta energía de pensamiento, Saturno ayuda mucho a ascendentes, soles y lunas en Géminis a decir, a ver, un momentico porque usted se enloquece con Urano allá y entonces va a hacer y deshacer y eso tampoco es así. Hay que ver también que Saturno logra decir qué podemos hacer, qué no y la clave, cómo nos hemos caído. Con Saturno hay que mirar cómo me he caído yo, qué me ha costado, porque si no, no hay un aprendizaje. Entonces, Géminis, hay que ver, hay ascendentes, soles, lunas, ahí en la casa 10, en la estructura, en la disciplina, en la norma, en todo sentido, porque la casa 10 sí, se habla que la empresa o que la vocación, que la fama, pero es que el simple hecho de existir ya hay una fama, de hecho desde niños. El niño tiene fama de ser berrinchoso, la niña tiene fama de tocar el violín, la niña tiene ay, la niña que va aquí, o sea, esto es desde pequeños, no es solamente que tenga que salir en una cadena de televisión importante para que la casa 10 tenga funcionabilidad, no. Entonces es Saturno quizás en un punto donde dice, a ver, ya hemos venido haciendo cosas, hemos venido depurando y quitando, esto ya pasó en los últimos 2 años, que ha venido transformando esa casa 10
Y ahora ese Saturno lo que está pidiendo es no soñar tanto y poner los pies sobre la tierra. Yo creo que si hay un signo donde le está diciendo aterrice y no sueñe porque Urano en Géminis tiende a enviar a Géminis para el más allá, el infinito y el más allá. Y Saturno dice no, hay que aterrizar, pensar y con pie firme. Creo que tienes que pisar con pie firme. A lo mejor tenga 10, 15 opciones, 8 opciones y Saturno dice puedes tener 100, pero vamos a hacer una, la viable, la principal, ubícate, aterriza, ¿no? Madura, crece. Yo creo que ahí está siendo muy, muy severo. Además es su casa. Saturno en su casa dice, no, no me vienes a decir tú a mí, sino te digo yo desde la estructura qué es lo que debes hacer. Y en esta línea, si lo toma un Géminis, le va a servir para no estresarse tanto, le va a servir para ajustarse, ¿sí? Le va a servir también para decir, ok, pues quiero hacer 6 cosas, 6 viajes, ¿sí? 3 relaciones, 4 relaciones, pero Saturno dice, ¿eso te hace feliz? O sea, eso te hace en todos sentidos. Digamos que llevemos estos ejemplos al sentido que ustedes estén viviendo ahorita. O sea, sí sirve estar chateando con 4, 5, 6 al tiempo y ¿qué tienes? O sea, ¿qué te aporta eso? Si es de pareja o si es de tema sentimental, si estás de pronto solo, sola. Entonces, como ese momento de, a ver, ¿a qué estás jugando? ¿Qué estás jugando con esto? Si de pronto en temas laborales también ajusta, a ver, aprieta, amarra. Austeridad. Saturno, Piscis, casa 10 es cómo reducimos costos, cómo aprovechamos los recursos que hay sin inventar tanto. Como que aquí Saturno discrepa mucho de Urano en Géminis y no, 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 no invente tanto. No es como tan amigo de llevarle la cuerda a Urano, que Urano sí le está invitando a Géminis a otra cosa. Creo que ahí aterriza mucho, Juan, aprieta. Mira, sí, Javier, totalmente en sintonía con esta interpretación que acabas de dar. Y es que tengamos en cuenta que Géminis es el niño del zodiaco, el puer a eternus, ¿sí? Entonces ha sido muy retador desde que Saturno en el 2023 entró en Piscis, porque es su medio cielo. Y el medio cielo es la corona, es lo que la gente ve de mí. Y también la imagen que yo quiero generar. Tú decías ahí algo precioso que me encantó, la fama. La fama que quiero, es que tiene fama de tocar el violín, tiene fama de hacer esto, ¿sí? Eso es lo que pasa en la casa 10, la corona, lo más visible para el mundo de lo que soy. Entonces, ¿qué sucede? Al poder eterno, al niño eterno que ha ido jugando, saltando de punto en punto, el buen hijo de mamá, la buena hija de mamá, de papá, ¿sí? De repente se ha visto enfrentado desde el 2023 a hacer pruebas de adultez. Tengamos la edad que tengamos, de alguna u otra forma, la vida te ha estado diciendo, responsabilízate, atento. Esto es lo que sí existe. Fíjate cómo tener a Pisces en el medio cielo hace que yo sueñe una idealización de cómo debería ser mi profesión, cómo debería ser mi trabajo, cómo debería ser mi vida, y meterme en unos encasillamientos del como sí, ¿sí? Y estar trabajando toda mi vida en un como sí y no en como es. Y Saturno entró ahí para decirte, eh, el como es puede ser incluso más bonito y más radiante que el como sí, ¿sí? El como es puede ser en donde tú integres tu individualidad y brilles por tus valores y te hagas respetar por lo que eres. Pero para ello hay que concentrar la energía, focalizar, no dispersarse. Entonces, Géminis le encanta un poco atomizarse para seguir teniendo la libertad del no compromiso. Pero Saturno en el medio cielo ha estado diciendo, comprométete, Mm. firma esto, o sea, embébete con esto, ¿sí? Eh, en este momento que Saturno regresa, es como si tuviéramos unos meses, hasta febrero del 26, en donde se vuelve a hacer como una revaluación. Es como si la vida me volviera a poner uno- unos, un teatro similar al que viví durante estos 2 últimos años, casi 3 años pasados, y que me puede permitir llegar a unas conclusiones. Como bien lo menciona Javier, Urano entrándote en tu signo hace que quieras dispersarte, que ir por todas, ¿sí? Pero con Saturno allí ya la vida te ha mostrado, te ha enseñado el vacío, te ha mostrado la soledad, te ha mostrado la tristeza, te ha mostrado la importancia
de conservar y conquistar unos vínculos sociales, personales, unos apegos importantes en tu vida. Entonces, es un momento con este Saturno allí de aterrizar la idea, ¿sí? Y ya tener la conclusión de la madurez que vino a gestar durante 3 años en tu vida. Sí, barrido de ancla. Bueno, Javier, para cáncer, o si Saturno regresa a tu casa 9. Para cáncer. Qué gran momento para terminar de crecer. Qué gran momento para terminar de buscar, porque la energía de cáncer de entrada ya nos dice que hay temas relacionados con familia, con raíz, con mamá, con papá. El signo ascendente solo luna cáncer no nos difiere de esto. Y Saturno en la 9 empieza a mostrar a dónde estás buscando a mamá, cuál es el concepto que tienes de mamá. Y Saturno también en la 9 nos dice cómo vas a crecer y aprender, o a lo mejor estás viendo a mamá y a papá en un maestro o en uno de afuera, en un extranjero, no necesariamente en el sentido de decir que es una persona de otro país, sino en el extranjero de tu vida, es decir, fuera de órbita donde no pertenece, donde no debe estar, y estás maternando, paternando algo que no se relaciona, ¿sí? Y tampoco mamá y papá en el hoy son los que están en la foto, los que te dieron a luz. Saturno en la 9 dice, ¿cómo vas a generar la propia estructura de tus creencias, de tu filosofía de vida? O todavía eres de los que dice mi mamá y mi papá y se te viene a la cabeza a los que están en la casa. O sea, todavía no te has desprendido de ahí. A lo mejor personas ya grandes, ¿no? Personas que ya tienen incluso hijos, nietos. ¿Todavía sigues llorando a tu mamá? ¿Por qué lloras a tu mamá? Es ese Saturno que dice, ¿por qué estás llorando a tu mamá? ¿Cómo es que tienes 60 años, 65 y estás llorando a la mamá? O sea, Saturno desde ahí dice, no has aprendido, sobre todo a cáncer, ¿no? Que cáncer viene con ese legado de vida, sea Sol, ascendente, luna, vienes a incorporar esta sustancia de qué es familia, de qué es hogar, de cómo me relaciono y cómo genero una estructura de ahí. Y como la casa 9 es el aprendizaje, la casa 9 es lo que me jala, la casa 9 es a la final lo que nos da idea, un Saturno está pidiendo ahí eso, estos 5 meses y medio reevaluar dónde estoy ubicando a mi mamá o a mi papá y por qué no, también cómo me estoy relacionando con esas ideas de futuro, que es lo que me va a dar fuerza. O a lo mejor estoy utilizando el conocimiento, Saturno también en la casa 9 porque está en la casa de su antagonista, en este caso Júpiter, Sagitario, y eso me está impidiendo volar y estoy sintiendo a Saturno como algo que me restringe y que no puedo, es que yo no puedo salir de acá, Juan. Pero Javier, tú eres un hombre de 50 años y como no porque estoy cuidando a mi mamá o no porque estoy tal cosa y yo no puedo tener pareja por mamá y yo no puedo trabajar porque imagínate que mamá y que papá y que todo. O sea, ¿cómo estoy asumiendo mi filosofía de vida frente a la vida? ¿Cómo estoy asumiendo mamá y papá en mi vida? No los egoicos, no los que están en la casa o a lo mejor ya ni en la casa, sino en una foto y todavía sigo anclado de por qué te fuiste o cosas así. La casa 9 es muy de eso, la casa 9 es muy de cuáles son tus filosofías de vida, tu estructura psíquica, cuál es la parte psíquica personal que te sostiene a ti en la 9 para emprender cualquier viaje. Sí, siento que ahí está, por ahí va. Poderoso. Totalmente en sincronía con tu análisis, sí. Solamente quiero sumarle que Saturno, al devolverse allí a la casa 9, está haciendo una reflexión profunda de los principios y la dirección de vida que he llevado hasta ahora. Entonces es como si me mostrara con hechos, o me lo ha venido mostrando finalmente desde el 2023, me ha venido mostrando que tal vez esa forma, esa dieta, esa visión de vida, esas filosofías que he seguido, pues ya no están sirviendo. Ya no son útiles, fueron constructivas, me dieron mucho sentido, me salvaron de una gran depresión en algún momento dado, pero ya, ya cumplieron su objetivo. Y es como si me mostrara la realidad, mira
Mira tus gurús, mira la humanidad de tus gurús, mira la humanidad de esa filosofía de vida. Es como, aterriza, o sea, ¿en serio vas a seguir dirigiendo toda tu vida para ello? Y esto, ¿cuál es el objetivo? Démonos cuenta que la casa 9 está regida también por Júpiter. La casa 9 natural es de Sagitario, ¿sí? Y Júpiter es el que te está visitando en este momento, querido Cáncer. Entonces esto puede estar ayudando para, para que, para que te des cuenta de las cosas y no sigas eh, evadiendo la responsabilidad de tu vida, evadiendo el coraje para salir al mundo, para comerte al mundo, por unas visiones y unas filosofías de vida que ya están caducas. Es como date cuenta que esa dirección ya caducó y necesitas renovarte. Y la renovación está dada para ti durante todo este año, hasta mayo del próximo año, que Júpiter sigue allí en Cáncer hasta junio, creo, prácticamente. Y esto lo que está diciendo es, con coraje, investiga el mundo, lánzate, da el paso, aparece el camino. Eh, pero si te quedas anquilosado con un Saturno en la 9 diciendo únicamente mi creencia, mi visión filosófica y lo que he hecho durante más de 30 años es lo único que sirve, o sea, eso ya caducó. ¿Sí? Entonces, este retorno es para recordarte un trabajo que has venido haciendo desde el 2023 al respecto y que ya para 14 de febrero, para San Valentín, puedes recibir tu regalo de coraje y valentía y empezar a experimentar nuevas formas, nuevas visiones, nuevos caminos y repotenciar la dirección de vida. Y todo esto que dijiste de la madre y del padre me fascinó, Javier. Yo creo que ese es un trabajo, siempre es un trabajo para Cáncer, pero en este momento mucho más. Sí, porque es como Júpiter diciendo avanza y crece en tu yo, pero con un pie en Saturno, un pie firme que dice con madurez. Y mira las caídas, mira cómo te has caído, mira qué te duele para que puedas aprovechar a Júpiter en tu signo y avanzar. Es bien retador, como un pie allá y un pie acá. O sea, Y es que esta es la corona, sí, allá arriba. Entonces, por eso Cáncer está, yo diría que en especial lo que es Cáncer y Géminis están muy llamados a hacer un trabajo con esta retrogradación. Mm. sí, queda reto, ¿no? Finalmente ofrece un reto ahí. Ahora Bueno, vamos Javier, con Leo. para Leo, o si Saturno retrograda en tu casa 8. Casa 8. Bueno, Leo ya ha venido mudando sus barbas. Leo ya ha venido cambiando. Ya han sido 2 años, quizás un poco más, de lo que Saturno ha entrado en la casa 8, mostrando, depurando, soltando. Sobre todo Saturno en la casa 8 para Leo lo lleva a soltar cosas que a lo mejor creía que eran importantes o preciadas también, valores importantes de, y esto ya ha pasado, que Saturno ya pasó por Piscis, ya lo vino haciendo, dejando una atrás. Ahora es empezar a mirar las profundidades y armarse de cuál es la experiencia, armarse de cuáles son las sombras, porque Saturno en la casa 8 es muy de asustar, y cuando digo asustar no me refiero a las cosas fantasiosas de afuera, sino asustarme frente a los miedos, de qué miedo hacer esto. De Saturno en la casa 8 es especialista en revelar, mire esto que le da tanto miedo, esto que le da tanto pánico, y usted es Leo. Entonces es como que Saturno desde la oscuridad de la casa 8 que ofrece desde lo oculto, diciéndole a Leo, ah, usted es muy león, entonces usted rige mucho, mire acá, desde adentro, desde lo íntimo, desde, wow, desde esos procesos, porque la casa 8 tiene un tinte que es, la casa 8 siempre me gusta decir como que cierra los ojos y vamos a caminar con los ojos cerrados. Eso es casa 8. Sé que estoy en un espacio, pero no veo. No veo y entonces empiezo a tocar. Como no veo, me ayudo de otros elementos y en ese inter de ayudarme con otros elementos me pego en la canilla y me pego acá y esto qué es y puedo llegar a tocar algo y digo, ¿esto qué será? ¿Será un animal? ¿Será? La casa 8 es así. Y como Saturno es el que nos adoctrina
y es ese gran maestro que siempre va a pedir exigencia, pues a Leo le está diciendo, usa los miedos, utiliza todo eso que ya soltaste, que dejaste, todo esto aprendido en los últimos años y fabrica algo. Estos 5 meses, fabrica compostaje, utiliza todo eso como fermento, utiliza todo eso como abono para donde vamos, porque vamos a iniciar en Aries, en la casa 9 con algo, a dejar un algo, a poner un algo, a dejar una marca. Pero si empiezas desde cero en la marca, en febrero, entonces va a decir, quedo en el aire, yo qué hago aquí, me veo restringido. Pero si sacamos el provecho de la casa 8, ¿qué queda después de la casa 8 en el grado 29? Para un Leo, materia prima. Pero ya no huele mal, ya no huele feo, ya lo que hablábamos programas atrás por allá con Plutón, las bolsas ya se abrieron, ya se separó y ahora mire, aquí tengo tanto de esto y tanto de lo otro, ¿qué voy a hacer? Porque está en finales del grado 29, en este caso de Pisces, pero se prepara para hacer un trabajo, iniciar algo nuevo en Aries en la casa 9. Entonces creo que Leo también está recogiendo valores, recogiendo fuerza, porque es el signo que viene a brillar y es el signo que tiene una misión grande y lo sabe que lo tiene, pero también qué miedo a equivocarme o qué miedo poder llegar a no suplirme con lo mío. Entonces Saturno desde ahí le ha dado esa madurez y esa fuerza de decir, pues sí, también parte del brillar está esto y esto hace parte de la línea. Claro, haciendo un trabajo ahí siento que es de mucho provecho Saturno pasando. Y un mensaje final. Si no te mató Saturno entrando a la casa 8 saliendo menos. Entonces ya lo grave pasó por alguna línea, ¿sí? Sí. Saturno en la 8 que está Saturno para Leo. Entonces, sí, eso fue el periódico del ayer. Y si hoy estás escuchando este video, pues nada, te hizo más fuerte. No hay más, te hizo más fuerte, ¿no? Esa parte. Lo que no te mata te hace más fuerte. Ajá. Capricornio en vivo. Estaba, estaba, estaba pensando, estaba pensando en esta imagen que ponías de que voy a tientas y entonces me pego en la canilla. Eso es bien curioso porque mientras vas ahí en casa 8 al principio, cuando vas reconociendo que la pupila está dilatada y empieza, perdón, está pequeña y entras a la zona oscura y se dilata, y mientras haces esa transición te pegas con todo, te caes de todo y eche madres, ¿no? Ay, mira, hijo de madre, sí, me pegué aquí, no sé. Y entonces uno se puede pasar desde el 2023 que Saturno entró en Pisces, echándole la culpa y madreando absolutamente todo lo que está sucediendo alrededor sin tomar acción, ¿sí? Y finalmente lo que pasa con Saturno es que a donde entra lo concreta, lo que entra lo coagula, lo hace evidente, lo hace carnita, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace carnita entrando en casa 8 desde el 2023? Los cambios, la regeneración, la transformación, la metamorfosis. Lo que le ha estado pidiendo a Leo, un Saturno entrando en la 8, es, hazte responsable de tu proceso de transformación. Ya creciste, ya maduraste, ya entraste en otra etapa. Observa la etapa nueva en la que estás viviendo. Mírala, atiéndela, responsabilízate. Déjate de estar madriando por cada evento que está sucediendo por este proceso de transformación y muerte en el que has estado embebido. ¿Mm? Despídete de las personas, los eventos, no con un portazo. ¿Sí? Fíjate, no hay nada más complejo que salir de la casa materna, por ejemplo, con un portazo. ¿Sí? Mm. Despídete, más bien, cierra el proceso. ¿Sí? Entonces es un poco lo que está haciendo este Saturno retrogradando acá es, acaba de ver que hay cosas que tú ya no eres el mismo antes del 2023 a lo que eres hoy. Acaba de ver la revaluación social, cultural, filosófica, porque estás abriéndote hacia una nueva mirada. Tú mencionabas acá algo precioso que es el que ya esto ya está sin olor, es como, em, no sé, el reciclador hace toda un trabajo de sacar el plástico, no sé qué, y todavía eso está muy oloroso, pero una vez ya hace el paquete y dice, estos plásticos, estos son tapas, estos papeles, esto no sé qué, está listo para una reestructuración de la materia. O sea, aquí ya se cerró un capítulo. Entonces, estos últimos meses, hasta febrero, lo que está mostrando es,
¿En qué morí? Me morí, me morí en esto, me morí, ya no soy el mismo buena gente en esto, o ya no soy el mismo que se relacionaba de esta manera, o ya no soy el que estaba siempre haciendo una serie de actividades que no me, ya en este momento no me nacen, me harté. Esto no es lo mío. Y me doy la posibilidad de crear una nueva dirección, que eso es lo que viene a construir Saturno entrando en la 9 para Leo. Es algo así como, ya veo por dónde es el camino, ya veo y tengo la energía y tengo de todas estas bolsas, tengo el compostaje y la capacidad de arrancar una nueva dirección. Además, muy cardinal. Ya en esa cardinalidad de, ahí está. Que además, bueno, cardinalidad y que va a ser muy positivo el tránsito, la recompensa, digamos, de cara a los 2 años y medio por aquello de que Saturno estará haciendo, en este caso, un aspecto supremamente favorable, trígono, 2 años y medio, a soles, ascendentes o personas que tengan planetas importantes también en Leo. Entonces viene como la recompensa de Saturno a, ahora sí, por esta línea, ¿no? Saturno da mucho en trígono, máxime cuando se ha hecho el trabajo. Bello. Esto, cuando miramos esta zona, es que, bueno, nosotros que estamos acá en Colombia, yo creo que alcanzamos, sobre todo los de mi generación, teníamos un programa en estos canales nacionales que era el superhéroe mexicano, el Zorro, ¿sí? Que era con capa y con sombrero y su caballo y la vaina, ¿no? Y eso es un poco lo que hace Saturno, La Z. que se devuelve a Pisces y vuelve otra vez a... Sí, esto ha sido un camino. Bueno, también se podría ver como la S, ¿sí? Dependiendo del punto de vista donde se vea, pero lo que quiero mostrar es que tal vez hay un significado de heroísmo. O sea, traje la imagen del zorro porque de alguna Sí. manera es una forma de decir, dejo una marca. Fíjate que él siempre que hacía de las suyas, liberaba a alguien o algo, dejaba la marca. Y eso es lo que pasa con Saturno. Te deja una marca, te deja una huella, te deja una cicatriz, te deja un tatuaje, te deja un hecho. eh, También te deja la capacidad de seguir vivo. Mm. Bueno, para Virgo, querido Javier, ¿qué opinas de Saturno reingresando a la casa 7? Saturno reiniciando en las 7, preparando el artillaje y preparando para sumergir a Virgo en el proceso que ya hizo con Leo. Entonces, esta terapia, esta terapia que ya vivió Leo, es como que ahora Saturno dice next y viene Virgo, ¿no? Claro, es un momento ideal para reevaluar temas de relaciones, reevaluar mucho temas del otro, eh, recíproco también, es como Saturno en Libra, o sea, bueno, Saturno en las 7, regresando a las 7 de una u otra forma, toca temas libranos, cómo me estoy relacionando y qué tipo de relaciones realmente estamos aportando, realmente es en igualdad, es en condiciones, estamos nutriéndonos el tema de relaciones, no solamente de pareja, sino en general, porque en la casa 7 hacemos múltiples contratos con distintas personas. Entonces Saturno devolviéndose ahí es como, eh, ¿con quién cuento, con quién no cuento, cómo cuento? Porque a Saturno le gusta mucho contar, con quién puedo contar, con quién no puedo contar en este caso, en temas de relaciones, en temas de cómo hago este feedback con los otros y cómo me suma, cómo aporto. Saturno en la casa 7 es muy justo. Es quizás en la casa donde le gusta que haya una equidad. Por eso Saturno en la 7 divide las 6 de arriba, las 6 de abajo, está diciendo realmente está siendo justo para ti, está siendo justo para mí, estamos, cómo me estoy relacionando también con los demás. Entonces, para Virgo, que es tan metódico, Virgo, que es un signo de todas maneras muy pensante, muy analítico, esto le sirve también para hasta dónde va el servicio que doy, Virgo, típico, hasta dónde esta parte de usabilidad de todo lo que es la energía o la sustancia de Virgo, hasta dónde puedo llegar a limitarme, típico de Saturno en la casa 7 colocar límites también, y hasta dónde puedo generar un algo que haya un gana-gana y de pronto no sentirme usado o usada, o de pronto
por el contrario, pasar a ser muy saturnino en casa 7 y decir absolutamente no, sino encontrar ese punto medio. Saturno como que evalúa y genera ese punto, algo que ya ha venido haciendo, cabe aclarar Virgo, 2 años y medio atrás, cuando fue la entrada de Saturno, en este caso en Piscis, que lo puso a reevaluar en temas de relaciones, o hasta dónde tú y yo podemos crear algo y cimentar un nuevo contrato. Ya no un como sí, sino mejor a lo saturnino. Mejor hagamos un otro sí al contrato. Muy, muy legal, muy leyes. Ya no un como sí, sino vamos a hacer un otro sí. Mejor. Esto es muy Saturno. Saturno, tengamos en cuenta que la dignidad de Saturno en Libra es exaltarse. ¿Pero por qué se exalta? Porque Saturno le gusta, bueno, ¿cómo vamos a hacerlo y que quede en líneas paralelas? Entonces también de esta es una oportunidad estos 5 meses y medio para poder saber cómo manejarse en relaciones de poder crecer también y en este caso pasar a la casa 8 que ya va a ser el proceso de limpieza, de despelleje, ¿no? Creo que es un punto que le viene muy bien. También está muy de sanar, ¿no? Saturno entrando a la casa 8 es como estar mirando cuáles son las partes que me duelen, Virgo, en temas de vida, en exceso, que como Saturno diciendo, ¿qué estás preparado a soltar? ¿Qué vamos a soltar? ¿Qué vamos a dejar ir para que en la casa 8 podamos sacarle provecho a algo que no le queda difícil a un signo que de por sí ya tiene que ver con el intestino, tiene que ver con la integración? Digamos que esto no lo veo tan así. Entonces, el otro sí, me encantó el otro sí. Es que fíjate que para Virgo, desde el 2023 que Saturno entró en Piscis, empezó a mostrarle realmente quiénes son sus socios, quién es su pareja, quién es realmente. Han sido 2, 3 años en donde Virgo ha venido renunciando a la idealización que había puesto en sus compañeros, en sus socios, en su cónyuge, para empezar a ver realmente con la realidad de lo que es, empezar a crear estructura y crear futuro. Y algo que mencionabas que me encantó, que es esto de la pareja debe ser parejo. Es decir, debemos estar parejos. Si estamos en desequilibrio, es muy difícil. Es muy difícil porque tú no sabes realmente y entras en una paradoja en donde no sabes realmente si la persona está porque quiere, porque te ama, porque tiene un vínculo creado contigo o porque le toca, ¿sí? Entonces esto es algo donde Saturno en la casa 7 para Virgo ha tratado de poner parejas las cosas en parejo, en igualdad de condiciones, para hacer más bien una construcción humana, codo a codo, mano a mano, hecho a hecho, o sea, juntos, construyendo un futuro. ¿No? Entonces, en este momento es como si yo no he hecho ese trabajo desde el 2023, Saturno me lo recuerda y me dice, o también hace una evaluación y hace una síntesis. Finalmente, ¿qué hiciste con todo esto? ¿Qué hiciste con tus relaciones, con tus socios, con tu cónyuge? ¿Y hacia dónde quieres dirigirte? Esto para mí es el momento más precioso que le puede pasar a una relación, dejar de estar enamorados para empezar a hacer una construcción real, ¿sí? Yo creo que estar enamorados, claro, es muy bonito, todas las feromonas, la oxitocina, flor de piel, bueno, eh, la ensoñación, la fascinación, eso va muy bien, pero eso no construye, eso es solo imaginarios. Cuando yo estoy en ese plan, lo único que hago es embeber a la otra persona con lo que yo quisiera que fuera, pero no estoy viendo realmente quién es. Y Saturno me está mostrando quién es durante más de 3 años. Entonces, gracias a que puedo ver quién es, digo, qué belleza. Juntos sí podemos. Entonces, por eso Saturno en casa 7 es el contrato, el otro sí. Listo, teníamos un contrato firmado donde tú estabas con el imaginario de lo que yo era y yo estaba con el imaginario de lo que yo creía que tú eras. Y firmamos ese contrato durante mucho tiempo y llegó Saturno y me dice, tenemos que firmar los otros sí porque yo no sabía que tú eras esto. Qué sorpresa. Y la sorpresa no tiene por qué ser desagradable, ¿sabes? La sorpresa puede ser más agradable todavía, como encuentro a la humana que hay en ti o al humano que hay en ti. Y eso me permite generar un vínculo real.
y un apego seguro, no un apego fantasioso. Mm, tal cual, fíjate que ahí también Saturno da mucho comprometerse, mucho compromiso, mucha causa, con convicción. Me comprometo con convicción y el título que tú ponías al inicio del live, ese transformar ese, ya no vamos a hacer de cuenta como si no pasara nada, no, por el contrario, hagamos un otro sí, que no es nuestro campo, pero todos sabemos que desde el punto de vista Saturno, casa 7 o de temas legal, un otro sí es un complemento a algo, un complemento, no modifiquemos ni cerremos ni hagamos algo nuevo, sino un otro sí que va explicando esto que no fue claro dentro del compromiso. Está muy bien ahí. Bien, sí. Javier Aragón, vámonos para Libra. Para el signo de Libra o si Saturno retrograda a las 6. Ellos sí están en el como sí. La línea que va, aquí todavía no han llegado al otro sí. Aquí han llegado, aquí estamos como sí. Como sí, entre Saturno y Neptuno en esa grieta, mostrando y sacando y diciendo, no. Saturno en esta posición para Libra es muy exigente, Juan. Sabemos desde la astrología que no es una bicocada. Saturno llega a un punto y está ahí sí llegó a un límite, está llevando a los Libra a un límite de cómo han venido haciendo tus relaciones, de cómo has venido asumiendo y con qué madurez y cómo te has venido comprometiendo. ¿Cómo vas a ver esto? Es que está ahí, si ustedes se pueden observar ahí en la imagen que compartimos, justo entre la casa 6 y la casa 7 donde termina el compromiso conmigo y donde empieza el compromiso con el otro. Entonces, cuando Saturno está retrogradando en este paso, justo en esa línea, empieza a marcar puntos importantes en la relación de voy a ver al otro como Saturno Aries, o sea, como el gran agresor, como el terrible, voy a ver al otro como eso, o voy a asumir también en lo que yo no he venido haciendo o no me he venido comprometiendo. ¿Cómo voy a asumir esta relación? ¿Cómo voy a asumir este punto? Es como esa parte de decir, ¿cómo voy a estar asumiendo el rol con el otro? Entonces hay dos formas de verlo. Veo que el otro es demasiado Saturno Aries conmigo, ¿sí? Ahora que tienes a Marte ahí, y es que el otro es el culpable de todo. Imagínate que llevo 20, 30 años con una persona y es terrible. Y como que solo hablo de lo que está al frente. Saturno en Aries o en esa parte y como que no me meto dentro de esa sustancia y yo estos 30 años ahí sin hacer nada, sin aportar y sin nada. Entonces es como el momento donde nos pide madurez para enfrentar los compromisos, asumiendo que Saturno los últimos 15 años ha venido haciendo un trabajo desde el grado 0 de Libra hasta el grado 29 de Piscis en toda esa esfera. ¿Y tú qué has hecho? O sea, tú qué has aportado, listo, estas son las relaciones que tienes al frente. ¿Y tú no has sido parte de nada de eso? O sea, te han violentado, te han hecho, te han empujado, te ultrajan, te de todo y tú ahí. O sea, ¿has sido el florero de la casa? ¿Has sido el florero de tu amigo? ¿Has sido relaciones en general? ¿O ya estás en ese como sí? ¿O nos vamos a decir ya la verdad? Saturno, Neptuno, conjunción, vamos a asumir y hacer que esto es lo que está pasando y vamos a asumir las consecuencias que es un Saturno en Libra. Es que eso es lo que pasa con la mala fama que tiene Saturno pasando por las 7 que me voy a divorciar. Y muchas veces el divorcio no es con la pareja, puede ser con un socio, puede ser divorciarse de un amigo, divorciarse de otra relación, porque hay múltiples maneras de divorciarnos también desde la psicología cuando hemos alterado el patrón y el prototipo y le he endosado al otro capacidades y temas que no le corresponden, pero dentro de mi psiquis se las exijo como si sí, como si a ti te toca porque tú eres mi amiga, entonces tú me abandonaste, pues, no está ahí, o a ti te corresponde y me dejaste en el momento en que más te necesitaba. Hey, pero nos hablamos cada 5 meses, o sea, ¿de dónde me atribuyes responsabilidades, Saturno casa 7, que pues son muy tuyas o muy de no sé? Entonces, como que reevaluar toda esta forma de relacionarme entre el otro, ahí está. ¿Hasta dónde me voy a decir mis verdades, mis mentiras y asumir las consecuencias? Por eso Saturno ahí dice, estas son las consecuencias de lo que has venido haciendo. Uno, casa uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? De aquí.
y está en ese punto donde dice esto es tuyo y esto es del otro. Total, todo un reto que viene para Libra, porque para Libra las relaciones son muy importantes. O sea, Mm. es el centro de su vida, es donde brillen. Sí. Entonces, este reto que estás mencionando. Y sumo a este proceso el tema de, de algo que ha venido haciendo desde el 2023 Saturno para Libra, y es como eh, hacerte cargo de ti, hacerte cargo de tu alimentación, de tu nutrición, de tu sueño, de tu equilibrio personal, de tu bienestar. Qué tanto ejercicio estás haciendo? Fíjate que em, hacer ejercicio o caminar o trotar 20 minutos diarios es tan importante como si tomaras un antidepresivo. O sea, genera la misma carga de endorfinas en el organismo como si estuvieras tomando un medicamento para tu estado de ánimo, ¿sí? Y esto es un poco lo que ha venido a concretar Saturno en casa 6. ¿Cómo te cuidas? ¿Mm? Y en este momento, al devolverse, pone en evidencia ello, bien sea con un cierto malestar, con ciertos dolores, con ciertas situaciones en donde lo que te está diciendo, o con cierta tristeza o con cierta depresión, lo que te está diciendo es, y qué es, ¿estás esperando a alguien que venga a solucionarte tu vida o te vas a hacer cargo? ¿Mm? Seriamente, vas a tomarte en serio tu cuerpo. O sea, Piscis en la casa 6, fíjate que es algo así como no caigo en cuenta que estoy encarnado. Es como si mi cuerpo fuera una cosa muy distinta a lo que es mi conciencia. Para Libra lo más importante es lo que pienso, la justicia, el equilibrio social, la utopía, bueno, en fin. Y el cuerpo, ¿sí? Entonces Saturno desde el 2023 ha venido recordando, cuídate. ¿Mm? Y en este momento, pues es como si hasta febrero del próximo año o bien sea, me muestra una cosecha de esas rutinas que creé y que ahora puedo decir alegremente como, uy, logré equilibrar el azúcar en la sangre, me siento mucho mejor, ¿sí? O es un momento para hacer una evaluación y decir, carambas, realmente he estado obviando todo esto tan importante en mi vida. Y cómo en estos 6 meses empiezo a generar pequeños micro rutinas que me abren la posibilidad a ser más consciente del cuerpo que habito. Recuerda que el cuerpo siempre lleva la cuenta. Tú crees que desde la mente, esto ya olvidémoslo, esto ignorémoslo, ¿sí? No, el cuerpo lleva la cuenta y un día te saca la factura. Ese día, pues desde el 2023 te está sacando muchas facturas. Y es un momento por eso de atenderlo. Atender al cuerpo y atender sus rutinas es atender el empoderamiento propio, es empezar a ser dueño de ti mismo. Y eso es lo que ha venido concretando Saturno en las 6. A aprender el aprendizaje de no deberte a nadie, sino de la medida en que te empoderas de tus rutinas y de tus tiempos, eres dueño de tu vida. Temas de dietas también ahí. Dietas. Sí. Pero más por bienestar, ¿sabes? Menos por moda, más por sentir que estás haciendo algo por ti mismo, ¿no? Sí. De hábitos. Poner en evidencia los hábitos que estoy haciendo en automático, en default. Bueno, Javier, para Escorpio, para el signo de Escorpio, o si Saturno regresa a la casa 5. Bueno, Saturno allí en las 5, yo creo que para Escorpio ha sido un momento de, si hay hijos, claramente, Saturno ya lo primero que va a empezar a tocar o ha venido tocando, si ya Escorpio, ¿no? Mamá Escorpio, papá Escorpio, eh, ahí, si hay hijos, si ya hay esto, han sido 2 años y medio de mucha escuela.
nuevamente llega Saturno como a decir que hay que soltar ya, que dónde están los límites y hasta dónde llegas, porque además Saturno en la casa 5 da mucho el tema hijo, conecta mucho con el hijo, pero que bien puede ser el físico, el biológico, nuestros hijos, o también da mucho el hijo que nosotros hemos venido creando. Hasta dónde necesitamos dejar este hijo que puede ser un proyecto, por eso también es donde podemos brillar, o también se relaciona mucho con nuestro niño, con nuestra parte infante, con nuestra esencia, con esa parte del 5 del niño, de nosotros como hijo y hasta dónde voy creciendo para entrar a la casa 6 más adelante el otro año y empezar a hacer ya un trabajo de literal arduo, espeso, de cara al mundo, como que en la casa 5 es llegar a un punto de maduración y saber colocar límites conmigo mismo si es que no tengo hijos. Y si tengo hijos, Saturno es muy directo ahí, sobre todo si estamos en esa etapa de crianza. No importa si tienes hijos de 2 años, de 3 años, de 5, de 17, adolescentes, de 23, de 30 hijos. Saturno dice, ocúpate y mira los límites frente a tu casa 5. ¿Hasta dónde realmente te corresponde en este momento de tu vida ejercer una figura de paternidad y hasta dónde por estar afuera descuidas tu hijo? Entonces uno diría a los 50 años, no, pero yo ya hijos tuve, yo ¿qué hijos habla? Claro que sí. ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi creatividad? Esos son los hijos. ¿Cómo está mi creatividad ahora? ¿Cómo me estoy asumiendo con esta nueva creación? ¿Qué es lo que yo voy a crear? Ah, no, pues fíjate, Juan, que yo no estoy creando nada. ¿Cómo no estás creando nada? Esa es la pregunta de Saturno. O sea, ¿no estás creando nada? Tienes que estar en un algo, debes estar en pro de, porque la casa 5 es expresión, la casa 5 es donde también encontramos la sustancia de seguridad, la casa 5 nos ayuda a saber cómo soy, qué soy, para dónde voy. En la casa 5 se da ese desarrollo. Entonces es crecer bien sea en relación de el hijo que estoy haciendo, creciendo, formando, o cómo me estoy formando también desde mis propias creaciones y cómo estoy cuidando ese punto de madurez. Es como devolverse a eso. Y además como el nodo ha estado también ahí, que ha venido acompañando, es como un punto, es como una brújula que ha venido mostrando y diciendo, sí, yo avalo lo que dice Saturno. Como que el nodo dice, sí, estoy de acuerdo con Saturno. En todas las casas que hemos venido hablando, para todos los signos, interpretemos ese nodo que dice, ajá, ese que complementa y dice, por ahí es. Por ahí es porque si no se aplica a Saturno, el nodo no se puede expresar. Sí, Javier, y es que ya vemos que donde va pasando Saturno lo coagula. Es un símbolo, es la función realizadora que tenemos como seres humanos, de realización. Entonces Saturno, desde el 2023, es como si para Escorpio le hubiera dicho, vamos a hacer con disciplina los hobbies, vamos a disciplinarnos y vamos a hacerlo realidad, que no se quede como un simple sueño. Los hobbies, los juegos, la forma de irradiar, donde yo me siento libre. En este caso, Saturno entró ahí y eso que tú te sentías libre y que creías que era solo hobby o solo vacaciones, pues lo vamos a realizar en hechos. Vamos a poner un cronograma y vamos a hacerlo realidad. Entonces, en este momento es como si también estuviera viendo la cosecha de ese trabajo desde el 2023 y me devuelvo a, a revisarlo y a gratificarlo. De nada sirve concretar algo si tú no lo aprecias. Entonces también un poco Saturno devolviéndose allí a casa 5 es aprécialo, aprecia el resultado que tienes hoy. Si al contrario no tuviste ningún resultado, utiliza estos 6 meses para hacer algo con ello, para que no se quede en el aire. Esto también puede significar como una decepción y una desilusión de lo que creía que deberían ser mis hijos. ¿Sí? Saturno desde el 2023 también ha dicho, es que ellos no deberían ser de ninguna forma, ellos tienen que ser como quieran ser ellos. Tú solamente fuiste copartícipe de la creación de tus hijos, no eres el dueño y señor de ellos, no eres el feudal de ellos, eres simplemente alguien que acompañó su proceso. Entonces, desde esa perspectiva, también este es un recordatorio eh, de legitimar la voluntad de los hijos.
de aprobar sus decisiones, de sentir que ellos tienen tanto derecho como tú lo has tenido para tomar tus propias decisiones. Que no es que te estén decepcionando, es que es su vida, es la vida de ellos. Y eso también lo podemos aplicar a nivel interno. En las creaciones internas, Saturno ha mostrado como un aterrizaje, un aterrador aterrizaje. Aterrizar aterra. Me aterra ver que lo que yo consideraba que era algo que yo tenía en un concepto de mucha luminosidad y de mucho misticismo, es tan humano, es tan primario, es tan errático, ¿sí? Y ahí es donde está el verdadero fruto de lo que vino a realizar Saturno en esa casa 5. Cuando yo me doy cuenta que eso que tenía tan iluminado es tan humano, es donde puedo llegar a hacer algo con ello. Antes no, antes simplemente soy un subordinado de una figura luminosa. Entonces, desde esa perspectiva, la desilusión que puedes llegar a tener con hijos, con proyectos, con tu vida, en lugar de ser una traba y digno de depresión, es es muy bueno para ver con qué contamos, con quién contamos, cuál es la realidad de las cosas. Y también de validar y legitimar las decisiones de nuestros hijos, sus visiones de vida, sí, sus decisiones, sin sentir que es que me están traicionando, porque un Saturno en casa 5 en Piscis es algo así como, me traicionó la vida. No, no te traicionó la vida te mostró lo que sí era. Tú estabas mintiéndote, echándote un cuento falso de las cosas. Sí, sí, sí. Bueno, Javier, vámonos para Sagitario. Sagitario o ¿Te si parece, Saturno se vuelve Juan, a si 4. me puedes Dime, leer aquí en el chat en el chat de WhatsApp, de Zoom? de Zoom. Sí. Sí, sí, te ¿O estoy cómo, leyendo ahí. cómo ves? Sí, sí. Ay, ¿verdad que tú Eh, tienes clase ahorita? sí, Sí. Entonces, ¿qué? Dejamos Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis para el próximo domingo. No, el próximo domingo yo estoy en taller. Tú estás también en tenemos, taller. tenemos retiro el próximo, tú tienes taller y lo dejamos para para el otro domingo. Sí, para el siguiente, 15 días. Exacto. Sí, 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 perfecto, perfecto. Y sí, se nos pasó el tiempo volando, Javier, querido. Sí. Sí, es aquí hablar de Saturno se nos va a 1000 por hora. Bueno, entonces, o de pronto también estaba pensando tú, ahora terminas clase a las 12, no, terminas tarde. Sí. No, 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 nos O después vemos, de clase podemos terminarla. sí, sí, de pronto. De pronto ahorita nos volvemos a conectar y terminamos que ya son solamente unos pocos signos los que faltan. Faltan los... mm, Para no dejar a a la audiencia. Sí. Nos vemos entonces más bien en 2 horas, Javier, porque es que si no se Eso, nos pasa, el próximo domingo tú tienes taller. Por cierto, ya esta semana cerramos inscripciones del evento que tenemos acá en Bogotá, 6 y 7 de septiembre. Es un encuentro presencial, pero también se va a hacer virtual. Las personas que de pronto estaban pensando si se decidían o no, pues ya es hora de decidirse porque las inscripciones se cierran ahorita el lunes, sí, el lunes, el martes se cierran las inscripciones y bueno, se quedaron, si se quedan por fuera, pues todavía hay poquitos cupos presenciales y pues virtuales sí siguen habiendo porque lo virtual es más amplio. Bien, y tú también tienes un evento, ¿no? Ahora el también nos 6. vemos en los cupos para el próximo domingo, que vamos a estar de manera presencial con los temas del eclipse, también de manera online. Igual esta semana todavía tienen espacio para reservar sus lugares y nos vemos el próximo domingo presencial por aquí en Orlando, en La Ignora, para celebrar esto del eclipse. Y con Juana ya se ven en Bogotá para también hablar de astrología y de todo un poquito. Creo que son fechas importantes para que ustedes puedan aprovechar. No hay excusa, ahí está
Ahí está en la mesa, está puesto en la mesa para que puedan asistir a Bogotá, los que estén cerca de Bogotá o desplazarse también, Cali, los que estén cerquita también en el sitio de Bogotá, y los que estén por aquí también cerca de Orlando, Tampa, Miami. Entonces, en dos lugares estratégicos donde nos puedan acompañar con, qué mejor que un eclipse, Juan, estar hablando de astrología. O sea, es el mejor momento y es la mejor excusa para aprovechar ese momento y hacerlo. Entonces, el próximo fin de semana estaremos transmitiendo y ya después compartiremos las experiencias también de la sustancia que nos va dejando esto. Un Eso, abrazo, Javier. Juan. Muchas gracias por tu tiempo y bonito fin de semana, Javier. Nos vemos ahora en 2 horas, ¿sabes? Nos vemos Para ahora. terminar los últimos signos.